Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Y toma control, tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá, quítame el orgullo y lléname de amor, Cristo. Muy buenos días, les saludamos en esta preciosa mañana. Queremos decirle que estamos agradecidos con Dios. Otra oportunidad que se nos está dando de poder llegar hasta su hogar, allí en su automóvil, allí en el trabajo, donde quiera que se esté sintonizando esta programación el día de hoy. Les saludamos y queremos decirle que hay un nuevo día, hay una nueva esperanza. Y queremos una vez más compartir la palabra del Señor, que es lo que nos puede llevar a un mejor lugar. Queremos en esta mañana también saludar a Radio Oasis Espiritual, donde en la ciudad de Nueva York estamos enlazados, igualmente como en la ciudad de Chinandega, el Viejo, ahí en este país de Nicaragua, tanto Radio Estéreo Vida como Radio Chalón, y también aquí en la ciudad de Winston-Salem, en Radio Oración 1500, donde hay una audiencia vasta para que podamos aprender y apreciar lo que es el Evangelio. Bueno, y en esta mañana tenemos directamente desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el pastor Natividad Ramos, en el cual está basándose en estos días acerca de la enseñanza, lo que está en la primera carta del apóstol Pedro. Ahí estamos en el capítulo 3. Ha sido una carta muy linda y esperamos que usted sea incrementando su fe y la seguridad en lo que hemos creído.
Así es que dejamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos para que él exprese la enseñanza del día de hoy. Pastor, los micrófonos son suyos. Gracias, hermano Isaí. Es un privilegio otra vez estar con ustedes y lo hago, como siempre lo he dicho, con alegría, con gozo, con expectación en mi corazón, agradeciéndole al Señor Jesús su generosidad de permitirme participar hablando de su palabra, hablando de su vida, hablando de su obra. Verdaderamente, no solamente son bendecidos quienes puedan escuchar, sino antes que nadie su servidor es un bendecido cuando pienso, cuando analizo, cuando reflexiono la palabra que he de enseñar. Así que gracias, hermanos de Nueva York, gracias, hermanos de Nicaragua, y gracias, hermanos de Carolina del Norte, porque nos reciben con esa bondad. Así que, mis hermanos, ciertamente estamos en la carta que escribe el apóstol Pedro, primera carta que escribe el apóstol Pedro. Usted recuerda a esos hermanos que andaban fuera de su país, hermanos que quedaban en desventaja, por así decirlo, pero que Pedro les estaba ministrando para que revirtieran las cosas y para que en vez de sentirse en desventaja, se dieran cuenta que ellos eran los que tenían la ventaja. Así que, mis hermanos, pues entramos a esta preciosa carta y estamos en el capítulo 3. Este día hemos de terminar el capítulo 3. Ya nos había hospedado por un buen tiempo y verdaderamente nos regaló riquezas que tenemos que atesorar, y si hacemos eso, entonces nuestra vida en Cristo se verá enriquecida. Y ese es el propósito de participar. Y voy a leer desde el versículo 17 hasta el 22, que es donde se termina el capítulo. Dice el apóstol: teniendo buena conciencia, porque mejor es que padezcáis haciendo bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo mal. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los cuales en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvas por agua, a la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como demanda de una buena conciencia, o sea, una conciencia limpia, delante de Dios, por la resurrección de Jesucristo, el cual está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, estando a él sujetos los ángeles y las potestades y virtudes. Preciosos pasajes. Muy bien, mis hermanos, pues entonces yo esta mañana quiero anticiparme que voy a mencionar o presentar algunas cuestiones que a primera instancia pudieran parecer a usted un absurdo, pero tenga paciencia que habré de explicarlo. Así que, mis hermanos, estamos por terminar este capítulo 3, donde, fíjese bien, parecía que el apóstol había centrado todo su interés en hablar de los padecimientos en los que se ven envueltos los creyentes.
porque así lo hizo hasta el versículo 17. Es decir, sí habló del padecimiento que sufren los creyentes. Y eso lo hizo hasta el versículo 17. Quizá usted tenga su Biblia, que usted me vaya acompañando, sería magnífico. Sin embargo, a partir del versículo 18, el apóstol da un nuevo enfoque a esto mismo, pero sin dejar de hablar del padecimiento. Así que el apóstol habla, diré, del padecimiento sin hablar de padecimientos. Por lo que creo muy necesario hacer ante ustedes esta mañana como una especie de depuración de conceptos. Y para hacer eso, traeré en mi auxilio algo que dije en el mensaje pasado, y que por cierto lo dije de manera deliberada, y así también lo mencioné, de manera muy deliberada. ¿Qué cosa esta? Que eso de padecer no era la cuestión que más le interesaba al apóstol Pedro. Y entonces tendremos que preguntarnos, bueno, si no era eso, entonces ¿qué cosa era la que le interesaba? Pues vea esto. Su interés, el del apóstol Pedro, estaba en la causa por la que se padecía. Es decir, ya no en el padecimiento por mismo padecimiento, sino interesado en la causa por la que se padecía. Pero eso de la causa se empezó a ver desde el versículo 17, mis hermanos, donde habló de los creyentes que sufren, diciendo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora bien, veamos eso. Al decir esas cosas, el apóstol Pedro nos habló en realidad de tres causas por las cuales se puede sufrir. Una, por hacer bien. Esta podía ser una causa, sufriendo por hacer el bien. La otra, porque Dios así lo quería. También el querer de Dios podía ser causa. Pero también había una tercera causa, por hacer el mal. ¿Ve eso? Entonces la atención del apóstol se va a las causas, no tanto al padecimiento, insisto, sino a las causas del padecimiento. Y estoy insistiendo en esto porque hay una razón muy valedera. Así que, mis hermanos, esta mañana, pues bienvenidos al territorio de las causas. Sin embargo, le voy a decir algo más, que parecería que digo lo mismo que acabo de decir, pero que en realidad no lo es. ¿Y qué es esto? Que aunque él quería hacer notorias las causas por las que se padecía, con todo y eso, jamás estuvo interesado en que alguno padeciera teniendo como causa la injusticia. Insisto, voy a volverlo a decir, jamás estuvo interesado en hablar, en centrar su atención en que alguno padeciera teniendo como causa la injusticia, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque escúcheme desde ahorita, por esa ruta no se llega a Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol no está interesado en la injusticia. Y entonces usted me habrá de decir, hermano Ramos, pero ¿acaso el apóstol en algún momento no habló de padecer injustamente? Y yo tengo que reconocer y decirle, sí, hermano, sí lo hizo.
Pero con todo y eso, su atención no estaba en el padecimiento que tenga como causa la injusticia, sino que él miraba más adelante con emoción profunda el padecimiento por causa de la justicia. Esa es la cuestión, ese es el corazón de la idea. O quizá deba decirlo de otro modo. Lo voy a hacer a ver qué le parece. Cuando se padece con toda justicia, o de otro modo, cuando es justo que el justo padezca. Ya siente usted por qué ruta vamos. Cuando es justo que el justo padezca, o cuando es de toda justicia que el justo padezca. Y pienso y digo, entonces, si por ahí vamos caminando, ¿qué es lo que el apóstol Pedro se trae entre manos? Sí, nos lleva por ese camino, porque de esa manera, cuando habla del justo que padece con toda justicia, es que de esa manera quería llegar hasta el mismo Señor Jesús, porque usted habrá de ir observando o habrá observado que todos los temas siempre los remata o los remite al Señor Jesús. Y este tema del padecimiento de ninguna manera podía omitir al Señor Jesús, que padeció por nosotros. Y justamente en este punto, yo le ruego que escuche con toda atención para que no se vaya a alarmar ni diga que dije lo que no dije. Porque justo aquí voy a decir algo que puede parecer muy injusto, muy impropio, muy agraviante, pero cosa de la que habré de dar razón y explicárselas. Y es esta que voy a decir, que Jesús el justo era justo que padeciera. Una vez más, estoy afirmando que Jesús el justo glorioso era justo que padeciera. Y yo sé muy bien que a simple oír, la impresión debe parecernos una desconsideración de mi parte decir semejante cosa. Decir que fue muy justo que Jesús padeciera de la manera que padeció, que sufriera de la manera que sufrió. Pero yo afirmo que eso es lo que se implica en el versículo 18, que dice, y déjeme advertirle algo, no soy un neófito, tengo 53 años en el ministerio y conozco la doctrina. Y soy muy consciente de lo que le estoy enseñando y sé que es un asunto a veces muy delicado, si usted no lo entiende bien. Yo afirmo que eso es lo que implica el versículo 18 de este capítulo 3, que dice, porque también Cristo padeció una vez por los pecados. Y es muy justo que cuando hay pecado de por medio se padezca. Entonces, los injustos, afirmo que el verso 18 habla de que Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ahora, note la primer cláusula, porque yo quiero que usted aprenda, porque esto afirma la fe en la obra gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. La primera cláusula de este versículo que me sugiere que el tema bien podía ser algo como esto: cuando el justo padeció con toda justicia, o que era por demás justo que el Señor Jesús padeciera. Usted va a decir, ¿pero por qué, hermano?
¿Qué había hecho nuestro querido Salvador? Esa es una pregunta hermosa y gloriosa. Pues, ¿qué había hecho nuestro querido Salvador? Y entonces yo tengo que decir lo que cualquier creyente consciente de todos los siglos diría: jamás hizo ninguna cosa que ameritara castigo. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero escuche bien lo que voy a decirle. No padeció por algo que hubiera hecho, sino que sufrió por lo que quería hacer. Alabado sea Dios. No sufrió por algo mal que hubiera hecho, sino que sufrió por lo que quería hacer. Y usted tendría que preguntarme, hermano Ramos, ¿y qué cosa es lo que el Señor Jesús quería hacer? ¿Qué cosa quería hacer? Pues dice Hebreos capítulo 2, versículo 10, que quería llevar muchos hijos a Dios. Maravilloso. ¿Qué interés puso el Señor en nosotros? Quería llevar muchos hijos a Dios. Sí, nada más que hay una cuestión. Quería llevarlos de aquí, de este mundo, donde solo había injustos. ¿Qué le parece? Y para allá iba el apóstol Pedro. Quería llevar muchos hijos a Dios, pero de un mundo poblado de injustos. Hacia allá se dirigía el apóstol y hacia allá nos llevó. Y nos hizo llegar hasta Jesús el justo. Maravilloso. Yo estoy emocionado de veras, porque yo insisto, yo disfruto el mensaje, yo disfruto la reflexión. Es que yo amo estas verdades preciosas. Y con toda reverencia estoy hablando de esto del Señor Jesús. Por lo tanto, otra vez, con suma reverencia, tengo que decir que el Señor Jesús padeció, y era justo que padeciera, que sufrió con toda justicia. Y decir eso, si usted no tiene conocimiento doctrinario, parecería un verdadero contrasentido, una aberración y una barbaridad. Y entonces, por fuerza de la verdad, me veo obligado a hacer otra precisión. Porque sé que mientras he estado diciendo esto, es posible que alguno haya pensado: hermano Ramos, pero el Señor padeció sin que hubiera causa. Él era justo, nunca hubo engaño en sus labios, ni hubo pecado. Y tengo que decirle a usted que esa es cosa muy cierta. Acuérdese de lo que el ángel Gabriel, hablando con Daniel, le dijo allá por el capítulo 9 de Daniel. Le dijo: se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Le está advirtiendo que el Mesías habría de quitársele la vida, mas no por causa suya, no por pecados suyos. Él no dio motivo. Es que él no era la causa del castigo. Y hago la precisión: que el Señor Jesús jamás dio motivo. Acuérdese que incluso a la gente de Jerusalén lo retó cuando medio mundo quería denigrarlo y mostrarlo como un pecador. El Señor Jesús les pone en charola de plata la oportunidad y les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? No hubo una sola voz, no hubo una sola mano que se levantara. Alabado sea Dios, porque nuestro querido Salvador era absoluta y totalmente limpio. Pero el apóstol no está hablando de eso, mi hermano. Esa es la cuestión.
Es que el apóstol Pablo no está hablando de que Jesús hubiera o no dado causa. No, 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 no. Está hablando de la causa nuestra. Y a partir del versículo 18, entonces ahí ya encontramos al Señor Jesús sufriendo y muriendo dolorosamente en aquella cruz. Sin embargo, tengo que decirlo, pero muriendo con toda justicia, padeciendo con toda justicia. Y no se alarme, no se alarme. Padeciendo con toda justicia, porque déjeme hacerle un acotamiento, una precisión. Algunos me han dicho, hermano Ramos, pero ¿a poco Dios no podía perdonar al mundo? ¿No podría declarar lo que lo perdonaba? Y yo tengo que decir que sí podía, en un acto de soberanía, mas no en un acto de justicia. ¿Por qué razón? Porque la justicia divina reclamaba el castigo al pecador. Y si Dios hubiera perdonado en su amor infinito, hubiera perdonado al hombre sin que se pagara la justicia divina, hubiera sido como un atropello a su propia justicia. Y Dios no vicia el procedimiento. Y ciertamente en su amor quiso salvarnos, pero no ignorando la justicia, sino satisfaciendo la justicia. Y Cristo vino precisamente a pagarle a la justicia para que la redención no tuviera vicio de procedimiento. No me diga que no se emociona usted esta mañana, porque he querido hacer aclaraciones. No se alarme. Si le insisto, el sufrimiento de Jesús fue justo. Pues ¿acaso no tomó sobre él nuestros pecados, hermano? Yo sé que ninguno de ustedes me va a poder decir que estoy equivocado. ¿Acaso no los puso sobre él? ¿Acaso no hizo como suyos? ¿No dice que por nuestros pecados se hizo pecado? Es decir, tomó los nuestros como si fueran suyos. Todas las causas que la justicia divina tenía contra todos los hombres se convirtieron en causas que se pusieron sobre Jesús. Y por lo tanto, causa contra Jesús. Porque al tomar los pecados de todos, tomó como suyas todas las acusaciones que la justicia divina tenía contra nosotros. Y por tomar todo eso sobre él, como la justicia divina exigía castigo para el pecador, Jesús, al tomar nuestros pecados, tomó también sobre sí el castigo. ¿No dice la Biblia el castigo de nuestra paz sobre él? Así que al hablar de él, y esta mañana debemos glorificarlo por esa generosidad del Hijo de Dios que quiso someterse a eso. Si lo que estoy diciendo es exaltarlo, en el sentido que padeció el justo por los injustos hasta el grado de muerte. Pero entonces, al ponerse sobre él los pecados del mundo y recibir el castigo tan terrible, no estaba padeciendo injustamente. Porque si él quería llevar muchos hijos a Dios y llevárselo de aquí, de un mundo poblado de injustos, tenía entonces que pagar a la justicia divina nuestra deuda. ¿O sería injusto que la justicia divina le aceptara ese pago, sufriendo el castigo de nuestra paz, muriendo nuestra muerte? Mis hermanos, lo que estoy afirmando es que su padecimiento y su muerte
fue cosa muy justa, porque la paga del pecado es la muerte. Pero aquí hay un problema si usted insiste, pero él, no, él fue una injusticia la que se cometió en la cruz, me va a perdonar, porque entonces nos encontramos en un verdadero conflicto. ¿Se podrá acaso decir que su muerte fue una injusticia? Si usted, mi hermano, dice que fue una injusticia, que porque él era justo, no es que no fue a la cruz por causa suya, fue por causa nuestra. Entonces tenemos que pensar, ¿acaso cree usted podría justificar y decir que la justicia divina se satisfizo cometiendo injusticia? ¿Acaso Dios salva con la injusticia? Y es aquí donde pido auxilio a la cuestión de las causas. Y aclaro que Él no era la causa de ese sufrimiento. Nosotros fuimos la causa. Luego, si su sacrificio fue por nosotros, no fue una injusticia, o mejor dicho, ¿habría sido una injusticia que Dios nos castigara? Yo sé que de inmediato usted me va a decir, claro que no. Entonces, si Cristo tomó nuestras culpas, ¿cómo iba a ser una injusticia sin un acto de justicia? ¿Por qué razón? Porque nuestra causa la hizo suya, nuestras culpas las hizo suya, el castigo nuestro lo hizo suyo, porque quería con todo su corazón, con vehemencia, quería llevarnos a Dios, sacarnos de este mundo perverso y a los injustos hacerlos justos. Eso era lo que Él quería. Y eso es lo que logró para nosotros, mis hermanos. ¿O acaso no había dicho el Señor Jesús en Juan 12:32? Y si yo fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Que en griego es, y si yo fuera exaltado a las alturas de la dignidad, a todos los levantaré a esa dignidad. Pero con tanta culpa ante la justicia divina, ¿usted cree que los hombres podíamos aspirar a ser levantados a esas alturas de la dignidad? ¿Usted lo cree? Podría ser posible, a menos que nuestros expedientes quedaran limpios y que la justicia divina dijera que no tiene causa contra nosotros. Alabado sea Dios. Yo siempre he dicho que si la justicia divina vio a Jesús llevando nuestros pecados, podía pensar, nunca he visto un hombre tan injusto y pecador, y luego mirarnos a nosotros y decir, nunca he visto gente tan justa, porque Él, el querido nuestro Salvador, cargó con todo. Y si Él quería lograr eso a nuestro favor, y ante eso debo hacer una aclaración más. Fíjese bien, no se vaya a confundir, que si usted y yo hemos sido declarados justos, aunque lo acabo ya de explicar, no es por un acto meramente de la bondad divina, porque la bondad divina no pisotea la justicia. Aunque darnos a su Hijo fue una bondad divina, un amor, sino que nos declara justos por un acto de justicia, porque ya pagaron. Pues injusto sería que la justicia de Dios no nos quisiera declarar justos cuando el hombre cree que Cristo pagó sus pecados. Y todo aquel que cree que Cristo pagó ahí en la cruz sus pecados y lo confiesa a Dios, entonces es declarado inocente y justo, porque lo hizo al más alto costo judicial. Y aquí hay otra cuestión que ver, y es que el apóstol, al hablar del padecimiento de Cristo, no habla de un caso simbólico o hipotético, sino habla de un hecho real.
Es entonces que ahora, en la segunda parte de ese versículo, habla de su muerte y resurrección, y lo hace en términos de un hecho consumado, de algo histórico que sí sucedió. Pues dice, siendo a la verdad muerto en la carne, su cuerpo quedó sin vida. Y debo hacer énfasis en eso. Y digo, ¿qué necesidad tenía Pedro de decirlo con ese énfasis? Siendo a la verdad muerto en la carne. Podía haber dicho, mis hermanos, siendo a la verdad muerto, pero hace la precisión, muerto en la carne. ¿Y qué cosa es eso? El griego enfatiza que eso de siendo muerto en verdad implica alguna cosa que no es condenada. Su muerte, diría Pedro, no es un hecho que se apoya en un engaño. Fue verdadera muerte y muerte pública. Un verdadero morir por las cosas que dijo que moría, que daría su vida por nosotros. Y si todo fue verdadero, entonces es toda la verdad que consiguió para nosotros aquellas cosas por las que dijo que habría de morir. Y dele usted alabanza y gloria al Señor, porque podemos entonces confiar en su muerte preciosa, dolorosa sí, pero de resultados extraordinarios. Así ha hablado Pedro de su muerte. Pero esa no era toda aquella verdadera historia. Pues así como ha dicho que su muerte fue verdadera, mis hermanos, este otro hecho del que habla tampoco esconde ningún engaño. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Esta es una segunda cuestión que no esconde engaño. Vivificado en espíritu. Pero, espérese. ¿Pero qué es eso de muerto en la carne, pero vivificado en espíritu? Antes voy a decir algo que pareciera que me estoy desviando del asunto. Y es esto. Que cuando Dios hizo al hombre, mírelo allí, ahí estaba aquel pedazo de barro. Ahí estaba, si usted quiere, el hombre barro. Con cada una de sus partes, pero inerte. Tenía ojos, pero no veía. Oídos, pero no oía. Nariz, pero no olía. Pero cuando Dios sopló sobre él, aquel hombre de barro abrió sus ojos. Debió ser maravilloso. Debió ser maravilloso. Yo lo estoy disfrutando. Oyó, palpó, vio y sintió emociones. Y fue alma viviente. Quiere decir alma activa. Y cuando el hombre muere, su cuerpo queda otra vez inerte, imposibilitado de hacer algo. ¿Ve usted hacia dónde regresamos? Pero su alma y su espíritu también es recogida y quedan también en plena inactividad hasta el día de la resurrección. Por eso hemos dicho, no hay tal cosa con que los muertos se le aparecen a los vivos. Definitivamente, sus almas están guardadas, quedan desactivadas. Así que el cuerpo, fíjese bien, de tal manera, y es aquí donde Pedro nos hace una revelación que corresponde al mundo de los que han muerto, a una dimensión diferente. Nos diría que mientras eso sucedía con el cuerpo de Jesús, que quedó inerte, que había de ser llevado al sepulcro, que no se movía, era otra cosa la que pasaba con su espíritu.
Alabado sea Dios. Piénselo, escúchelo con mucha atención. Habla del espíritu de Jesús, el hombre, su espíritu humano, que debió haber quedado inactivo, haber sido recogido, inactivo hasta la resurrección, en reposo, como sucede con todas las almas de los hombres cuando mueren. Pero Pedro dice que esto no sucedió con él, que a cambio de eso su espíritu fue vivificado por el poder de Dios. Mire qué interesante cosa. Su cuerpo se fue a la tumba, pero ¿qué sucedió con su espíritu? ¿Qué sucedió con ese ser moral? Fue vivificado por el Espíritu de Dios. Y en vez de quedar inactivo, siguió haciendo obras en su espíritu. ¿O no dice Pedro que en el espíritu fue hasta las profundidades de la tierra? Un espíritu activo, vivificado, capacitado para seguir haciendo obras. Precioso el Señor. Y cuando Él ha muerto, déjeme decirlo así, cuando Él muere en la cruz del Calvario, cuando Él ha gritado: en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿para dónde es llevado su espíritu, su alma? Y según Hebreos 9:24, en el mismo instante en que su espíritu sale de su cuerpo, fue vivificado, capacitado para seguir obrando. Y entonces Él sube al santuario de Dios. No dice que penetró al santuario. No entraron por Él, Él entró. Así como el sumo pontífice entraba al santuario para rociar la sangre de la víctima sobre el propiciatorio, que era una placa encima del arca, y propiciatorio es acercamiento. Y al rociar la sangre podía entonces acercarse. Y Cristo en este caso, al ofrecer su sacrificio donde entregó su vida, que se derramó en la sangre, ofició en el propiciatorio de Dios, logrando que podamos acercarnos al Padre, logrando el perdón del pueblo. Así que Jesús de la cruz va al cielo y entra en el mismo santuario de Dios, presenta el sacrificio de su sangre. Por supuesto que no piense que estoy diciendo que cargó con la sangre para allá, sino que su sacrificio sangriento fue presentado y logró nuestro perdón. Y de allí la Escritura enseña que regresa a la tierra, que según Pablo a los Efesios, fíjese bien, no le está pasando lo que le pasa a todo mundo cuando muere, que su cuerpo se va a la tumba, que su alma es guardada y ya no tiene actividad. Mientras que el cuerpo de Cristo se iría a la tumba, pero el Espíritu Santo lo vivificó para que siguiera haciendo obras. Entonces de allá del santuario, de purificar incluso el santuario, porque allá empezó el pecado. Por eso dijo Pablo que pacificó lo que estaba en los cielos, la tierra, como lo que estaba en los cielos. Y de allí viene de nuevo a la tierra, según el apóstol Pablo a los Efesios, que dice, y que descendió, ¿no es acaso primero que subió? Y al descender fue a las partes bajas de la tierra, dice Pedro, donde estaban las almas de todos los injustos de todos los tiempos, los que habían sido rebeldes a Dios. Porque
Es una realidad que las almas no dejan de existir, sino que más allá de la muerte están en una condición de compás de espera. Y Pedro da el detalle en el versículo 19, que allí en esas partes bajas estaban los espíritus en carácter de encarcelados. Y fue, dice la escritura, y predicó a los espíritus encarcelados. Predicó. Y voy a hacer la aclaración. No fue a predicarles para que se salvaran. ¿Y quiénes eran estos? Lo dice Pedro en el verso 20. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes. ¿Qué les predicó? A los espíritus. Indiscutiblemente fue a notificarlos que la obra de redención acababa de ser hecha. Alabado sea Dios. Para que se cumpla que toda gente, todos habrán de oír esta verdad del Evangelio de Jesucristo. Y note una cuestión, que Jesús no fue llevado, sino dice que Él fue. Esa expresión habla de su capacidad para trasladarse de un lugar a otro, porque su espíritu había sido vivificado. Fue y les predicó. Y luego digo, ¿predicarles para qué? No para que se arrepintieran, mi hermano, mi amigo, porque después que alguno ha muerto, no hay manera de cambiar nada. Por eso el mensaje es: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El día de salvación es ahora. Y Dios no hizo difícil la salvación, la puso cerquita en su boca. Sino para enterarlos fue de la obra de redención que acababa de ser consumada. Vea esos espíritus encarcelados frente a uno que ha sido vivificado. Estos no tenían inactividad, solo tenían conciencia inteligente. Pablo dice que fue también a donde estaban luego los creyentes, que estaban en el seno de Abraham, según la historia que contó del rico y Lázaro, que algunos dicen que es parábola. De ninguna manera. Una parábola no menciona nombres de personas. Y aquí dijo que se llamaba Lázaro. No es parábola, es un hecho real histórico. Que estaban en el seno de Abraham, allá en las partes bajas. Hay mucho que explicar en esto todavía, para sacarlo de allí. Pero déjeme traer a memoria algo que pasó en la cruz del Calvario. Había dos ladrones terribles, que evidentemente habían oído al Señor Jesús en alguna ocasión. Incluso yo no sé si esa misma semana oyó la declaración que Jesús hizo, según Mateo 24, donde dice que después de estas cosas verán al Hijo del Hombre descender con poder y gloria en el reino. Y las palabras puede ser que hayan sido oídas por este ladrón. Lo cierto es que había oído del reino, que Jesús era el rey. De tal manera que cuando está con Jesús, nace en él la fe. Y lo vio indiscutiblemente, debió pensar: este no tiene cara de delincuente, este tiene cara de rey. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué declaración! En ese momento donde iban a morir todos, y Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No dice que le dijo: de cierto te digo hoy. No. De cierto te digo que hoy, este día, antes que termine las 6 de la tarde, estarás conmigo en el paraíso. Y Pablo dice que subiendo a lo alto de las profundidades de la tierra, llevó cautiva la cautividad, la gente que estaba en el seno de Abraham. Y en un abrazo hermoso toma a todos sus hijos. Y déjeme decirlo así, que sale de las partes bajas de la tierra con su precioso cargamento
Y creo que cuando vas, esto lo estoy diciendo yo, no lo busque en la Biblia. Y yo agregaría algo que sería muy propio decirlo, porque es un hecho real histórico también, que en ese momento, digo, cuando el Señor Jesús venía con su precioso cargamento para llevarlos al paraíso, para cambiarlos de allí, aquel que había sido un ladrón está muriendo, y en ese momento su alma sale de él y Cristo la toma y le diría: te dije que hoy estarías conmigo en el paraíso. Ahí nos vamos a quedar, mis queridos hermanos. Yo quiero que asimile esta versión. Fue de toda justicia, fue justicia, porque la muerte de Cristo no salva por injusticia, sino porque hizo el pago a la justicia divina. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Hermano Isaí, estas cuestiones son a veces muy sutiles, pero son una preciosidad de la fe. Que el Señor les guarde, mis hermanos. Sí, es bueno, damos gracias al Señor por esta oportunidad que se nos ha dado de poder compartir esta preciosa carta donde hay una causa bendita, y queremos saludarle a usted que se encuentra a través de este medio de comunicación aquí en Radio Oración. Agradecemos a Radio Shalom, Radio Estéreo Vida, también como Radio Oasis Espiritual, esperando que el próximo lunes estaremos a la misma hora en esta programación. Esperemos que sea de bendición esta enseñanza. Agradecemos a todos ustedes que escuchan Tendencias de Nuestro Tiempo, que es un programa que el pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey con mucho gusto ofrece para usted este mensaje, esta enseñanza basada en la carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Esperemos que haya sido de grande bendición como lo ha sido para nosotros el día de hoy. Tendencias de Nuestro Tiempo.
Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.